En esta primera lección vamos a ver un helado que en Italia se le conoce como fior di latte, que es un helado de base blanca, es un helado a partir del cual pueden derivar otros tipos de helado. En este caso vamos a hacer un helado de vainilla con esta base blanca, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlo de cualquier otro ingrediente, podría ser una infusión de canela, podríamos hacerlo de anís, de infinitas ingredientes que se nos puedan ocurrir a la hora de elaborar este helado. Antes que nada vamos a entender cómo funciona o de qué se compone este helado, los diferentes ingredientes que lo componen. En la primera lección habíamos hablado de que hay diferentes ingredientes que tienen un poder anticongelante. Habíamos hablado de los azúcares. En este caso, este helado se compone de 3 azúcares diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno le va a aportar una cosa al helado diferente. Vamos a hablar primero de la sacarosa. Es el azúcar común, el que todo el mundo tiene en su casa, y es un azúcar que se utiliza como referencia. Tiene un dulzor medio, en heladería se dice que tiene un dulzor de 100 y tiene un poder anticongelante también de 100. Otro tipo de azúcar que va a llevar esta receta sería la dextrosa. La dextrosa es un azúcar que deriva del almidón de maíz y es un azúcar que se denomina muy hidrolizado, es decir, las moléculas se han dividido y tenemos este azúcar. Este azúcar, la peculiaridad que tiene es que tiene un poder anticongelante de casi el doble que el de la sacarosa, que del azúcar normal. Entonces esto nos va a hacer que el helado esté más blando. ¿Por qué está más blando? Bueno, esto está relacionado con la cantidad de moléculas que le aporta este azúcar a la disolución. Como es un azúcar con un peso molecular muy bajo, le aporta muchas moléculas a la disolución y esto hace que le cueste al agua generar cristales de hielo, que se pueda cristalizar. De esta forma, los heladeros controlamos la cantidad de agua congelada y agua líquida que vamos a tener en el helado. Luego aquí tenemos el último azúcar que vamos a utilizar, que es la maltodextrina. La maltodextrina es un azúcar que deriva del almidón de maíz también y tiene un poder anticongelante mucho menor que el resto de los azúcares que hemos visto. Y también aporta poco dulzor a la mezcla. ¿Por qué utilizamos este azúcar, que no tiene poder anticongelante ni dulzor? Porque es un azúcar que nos va a ayudar a controlar la cantidad de agua que tiene la mezcla. Hay que entender que en el helado es un equilibrio entre el agua que tiene el helado en sí y los diferentes componentes sólidos que tiene la mezcla. Entonces, si tenemos demasiado agua en el helado no tiene una textura correcta. Para reducir esa cantidad de agua hay que sustituirlo por algo, y en este caso se utiliza como agente de carga la maltodextrina. Otro ingrediente fundamental dentro de los helados, que lo vamos a ver en todos los helados, es la leche en polvo. En este caso es leche desnatada en polvo. ¿Por qué desnatada? Porque la grasa no nos interesa. Hay muchos helados en los que la grasa que va a componer mi receta va a ser el ingrediente principal. Por ejemplo, helado de chocolate, un helado de pistacho. Por eso se utiliza siempre la leche desnatada en polvo para no añadir más grasa a la mezcla. ¿Por qué se le añade la leche desnatada en polvo? Principalmente nos va a aportar dos cosas. Uno, nos va a aportar proteínas que nos van a ayudar a la incorporación del aire del helado, y por otro lado nos va a aportar también lo que se conoce como sólidos, es decir, tiene un poco el mismo efecto de agente de carga que tendría la maltodextrina. Y ahora, por último, dentro de los ingredientes en polvo que vamos a ver, es el que se conoce como estabilizante. En la heladería lo denominamos como neutro, que es una mezcla de estabilizante y emulsionante, que son dos procesos diferentes dentro del helado. ¿El estabilizante qué función tiene? Pues principalmente, la palabra lo dice, estabilizar. ¿Qué es lo que estabiliza? Pues estabiliza todo ese agua que no se va a congelar dentro del helado y nos va a ayudar a retenerla y evitar que este agua tenga movilidad y genere cristales de hielo de mayor tamaño. Es un ingrediente fundamental que es prácticamente imposible de sustituir dentro de un helado de calidad. Otro de los ingredientes fundamentales en este helado será la leche. En este caso es una leche con un porcentaje de materia grasa del 3,6%, y con esta cantidad de grasa que contiene la leche no sería suficiente para que el helado tenga un porcentaje de grasa dentro de la propia composición del helado, ¿no? Normalmente casi todos los helados que formulo son alrededor de un 8% de grasa. La gente se cree que el helado es un producto muy graso, pero en realidad no tiene tanta grasa como parece. Entonces, para compensar falta de grasa que necesitaría mi mezcla, tenemos la nata. Una nata al 35% de grasa que nos va a aportar este porcentaje que nos falta para poder llegar a ese 8% que quiero en la propia fórmula. Y por último, ya vamos con los aromáticos. En este caso como vamos a hacer un helado de vainilla, pues será la propia vainilla. Esto es una vainilla de México, de Veracruz, que tiene un aroma penetrante y es una vainilla muy, muy interesante
para nuestro helado. Normalmente la vainilla más común dentro de la heladería suele ser de Madagascar, pero esta tiene unos matices muy interesantes dentro de nuestra mezcla. Ahora vamos a pasar al primer paso de la elaboración, que es la pasteurización de la mezcla de helados. El primer paso que vamos a hacer es calentar la leche con la nata y la vainilla. En este caso vamos a empezar con la leche. Vamos a añadir la nata. Por último, lo que vamos a hacer es abrir las vainas de vainilla. Yo siempre recomiendo aplanarlas primero para que sea más fácil de cortar y vamos a hacer un corte longitudinal. Y a partir de aquí vamos a extraer todas las semillas. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes que van en polvo. ¿Para qué? Para que se puedan incorporar mejor a la mezcla, porque los estabilizantes tienden a formar grumos, entonces se mezclan con los azúcares para que se puedan incorporar mejor a la mezcla. Vamos a empezar con la sacarosa, la dextrosa, maltodextrina, la leche en polvo y el estabilizante. Y ahora todo esto lo vamos a mezclar para que esté de forma homogénea todos los ingredientes en polvo. Hay una temperatura clave para que el estabilizante se incorpore de una forma adecuada, que es en torno a los 40 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es calentar la leche, la nata y la vainilla hasta los 40 grados. Incorporaremos todos los ingredientes en polvo sin parar de mezclar. Y para continuar con la pasteurización lo vamos a subir hasta 85 grados. Lo vamos a calentar a un fuego medio, no demasiado fuerte porque si no se nos va a quemar o se nos va a agarrar la leche en la parte de abajo. Es importante no parar de remover precisamente porque la leche en polvo tiende a quemarse. Entonces es muy importante no dejar de remover sin parar. Si hacemos una cantidad muy pequeña, pues se puede hacer por ejemplo en una Thermomix que nos lo calienta y esto nos ahorra bastante trabajo. Ya lo tenemos, hemos alcanzado los 40 grados y ahora vamos a incorporar los ingredientes en polvo. Los vamos a ir añadiendo poco a poco para evitar que se formen grumos. Ahora vamos a subirlo hasta los 85 grados. Esta temperatura es muy importante porque si nosotros calentamos demasiado la mezcla, los estabilizantes se van a hidratar demasiado. Es decir, van a formar un gel y esto va a aumentar mucho la viscosidad de la mezcla y no nos interesa dentro del helado porque necesitamos que la mezcla sea una mezcla viscosa, pero no en exceso, porque esto interferirá luego en la capacidad que tiene el helado de incorporar aire. Ahora está llegando hasta los 85 grados, que es la temperatura de pasteurización. La principal función que tiene la pasteurización primero es que el helado sea a nivel de seguridad e higiene sea óptimo, pero también porque los estabilizantes requieren una temperatura de hidratación, que generalmente es a partir de los 80 grados. Sobre todo uno de los componentes que lleva el estabilizante que requiere temperatura para activarse. Llegamos a los 85 grados y lo vamos a retirar y vamos a enfriar la mezcla. Una vez alcanza la temperatura, una parte muy importante de la pasteurización es el enfriamiento. Esto no podríamos dejarlo que vaya enfriando a temperatura ambiente. Es muy importante enfriarlo muy rápido, ¿de acuerdo? Para evitar que haya una proliferación de microorganismos dentro de la mezcla. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Sumergiendo el mix del helado dentro de agua muy fría o metiéndolo en un batidor de temperatura. También hay máquinas que hacen este proceso de pasteurización que llevan una camisa de frío que enfría la mezcla. En este caso voy a enfriar el helado, el mix del helado, en agua con hielo. Cuando llegue a una temperatura de unos 4 grados, seguimos con el siguiente paso. Después de enfriar la mezcla, hacemos un proceso que en heladería se denomina la maduración, que es que dejamos que el mix del helado esté a una temperatura de 4 grados, generalmente en nevera, o hay unas máquinas específicas, se llaman tinas de maduración, que lo que hacen es agitar la mezcla y mantenerla a una temperatura de 4 grados. Este proceso es muy importante, ¿por qué? Porque le damos tiempo a todos estos ingredientes en polvo, sobre todo a las proteínas y a los estabilizantes, a hidratarse correctamente. Esto va a afectar directamente a la viscosidad de la mezcla,
Cuando terminamos de enfriar la mezcla, está mucho más líquida y después de la maduración de este proceso, que generalmente son mínimo, serían unas 4 horas y lo máximo son 72. En las heladerías lo que hacemos es, lo dejamos los helados de un día para otro. Un día pasteurizamos la mezcla, se enfría y se deja madurar hasta el día siguiente. Y al día siguiente es cuando ya hacemos el proceso de mantecar el helado y terminarlo. Para que veáis la diferencia de textura que tiene después de la maduración. Es mucho más viscoso, no es tan líquido. Es casi como unas natillas o una bechamel muy ligera. Ahora lo que vamos a hacer es reducir esta viscosidad que hemos generado a través de una Turmix. Vamos a triturar esta mezcla y vamos a proceder a mantecarla, a transformarlo en helado. Normalmente se le denomina mix a este producto antes de convertirse en helado. Vale, vamos a homogenizarlo. Una vez homogenizada la mezcla, lo que vamos a proceder es al proceso de mantecación. Este proceso normalmente pues, se hace a través de unas máquinas como esta, en la cual tiene un cilindro que lleva un líquido refrigerante, se pone a unos menos 20, menos 22 grados bajo cero, y esto tiene unas aspas que van girando y van moviendo la mezcla. Al mover la mezcla le incorpora aire, que es una parte fundamental del helado. Este proceso, para elaborar el helado que denominamos mantecación, lo que vamos a hacer es crear cristales de hielo lo más pequeños posibles. Hay unas máquinas, como la Pacojet o la Ninja, que hacen otro sistema diferente, que en vez de crear cristales de hielo durante el proceso de elaboración, lo que se hace es se congela toda la mezcla y mediante unas cuchillas lo que se hace es triturarlo muy fino. Entonces da una textura parecida a la de un helado, pero los heladeros más ortodoxos no lo consideran helado porque no se crean cristales de hielo en la elaboración. Lo que se hace es se destruyen. Ahora vamos a meter nuestra mezcla de helado, nuestro mix de vainilla en la máquina y tarda unos 30-35 minutos en formarse el helado. Las máquinas que ya son más profesionales tardan unos 6-7 minutos. Ya han pasado 35 minutos y ya tenemos el helado listo para sacar de la máquina. Ya tiene la textura perfecta. Para probar la textura vamos a hacer una quenelle y voy a explicar paso a paso cómo hacerla para que veáis esta cremosidad que tiene este helado recién hecho. Lo primero que necesitamos es una cuchara que tenga una forma bonita para que la quenelle nos quede un poco más estilizada. Entonces lo más importante es hacerlo en el menor tiempo posible para que el helado no se llegue a adherir a la cuchara. Podemos meter la cuchara en agua caliente para que sea más fácil de hacerlo, pero cuando se tiene práctica se puede hacer con una cuchara sin calentarla y sin agua ni nada, que es como yo lo recomiendo para no introducir agua dentro del helado y también para no derretirlo con una cuchara caliente. Para hacer la quenelle, lo primero que vamos a hacer es introducir la cuchara y vamos a hacer un movimiento intentando cargar la cuchara de lado y vamos a volver sobre nuestros pasos. Llenamos la cuchara de lado. Una vez tenemos cargada la cuchara con la mezcla de helado, giramos y volvemos en el mismo recorrido. Vamos con mi parte favorita, que es probarlo. Nunca me canso de comer helado. Este helado tiene un dulzor muy bajo. Esto permite que se pueda expresar mejor la vainilla y nos damos cuenta que está bien hecho porque, si os fijáis, el helado no tiene una elasticidad demasiado grande. No tiene esa gomosidad que vemos en algunos helados cuando van muy pasados de estabilizante. Es uniforme, que esto es algo muy importante a la hora de definir si un helado está bien hecho o no. Una vez el helado está ya listo, lo que tenemos que hacer es meterlo en una batidora de temperatura. ¿Por qué? Porque en realidad el helado sale de la máquina con un porcentaje del agua todavía sin congelar. Y necesitamos congelarlo lo más rápido posible para que se formen cristales de hielo muy pequeños y esto haga que la textura nos aguante durante más tiempo, tan cremoso como está ahora. Cuando el helado empieza a envejecer, los cristales de hielo que hemos formado se van haciendo cada vez de más tamaño y el helado empieza a perder textura, se vuelve cada vez menos cremoso. Por eso este es un paso muy importante de meterlo a la batidora de temperatura o enfriarlo lo más rápido posible. Ahora lo que vamos a hacer es guardar el helado en un Forex, uno de los métodos más fáciles de conservación para el propio helado y poder llevarlo de un sitio a otro.
Una vez el helado ya lo tenemos en el Porex para guardar, hay que diferenciar muy bien lo que sería una temperatura de almacenamiento, es decir, el helado, como tiene ingredientes que hacen que el agua no se congele, necesitamos una temperatura para conservarlo muy baja. Lo ideal dentro de lo que sea posible sería unos 20 grados bajo cero, 22 grados bajo cero, para que todo este agua esté totalmente congelado y no tengamos procesos de recristalización del hielo. En cambio, cuando nosotros queremos servir el helado y consumirlo, el helado no está a menos 22 grados bajo cero, porque estaría muy duro. El helado está a unos menos 12, menos 13 grados bajo cero, que sería la temperatura ideal para que el helado tenga esta cremosidad que vemos aquí. Entonces, mi recomendación es el helado o sacarlo del congelador un tiempo antes y meterlo en el refrigerador para que vaya subiendo de temperatura poco a poco hasta que alcance estos 12 grados bajo cero y que el helado esté blando. O mi truco favorito es meterlo al microondas. Yo lo meto al microondas en tandas de 10 segundos, vamos como el helado se va aclimatando y va ganando textura para poder consumirlo.